Señor, ¿cómo no vamos a confiar en aquel que nos llamó? En aquel que nos amó, que nos perdonó, que nos ha restaurado, que nos ha libertado. ¿Cómo no voy a confiar, Señor, en ese Dios tan poderoso, el único Dios verdadero al quien damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos? Señor, gracias porque nos permitiste estar aquí en esta hora. Los pronósticos era que no llegáramos a tiempo, pero Padre, tú enviaste un ejército de ángeles para que despejaran el camino y pudiéramos llevar este mensaje de salvación en esta hora. Así que, Señor, muchas gracias. Gracias por las oraciones. Y gracias te damos, Señor, por las personas que se han conectado cada noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has tenido palabra de esperanza para ellos. Gracias por los hermanos que valientemente han venido a este lugar. El reino de los cielos es para los valientes y solo ellos podrán arrebatarlos. Así que, Señor, hoy queremos que tú, como cada noche, te poses en este lugar. Y que si hay alguien que por mucho tiempo ha tenido miedo en su vida, hoy, Señor, tú puedas liberarle de todos sus temores en el nombre de Jesús. Que al abrir tu palabra, que nunca llega vacía, puede inundar nuestros corazones del poder de tu Santo Espíritu. Es por tu Hijo amado Cristo Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hermano, Dios es grande y poderoso. Estamos desde esta mañana predicando para la Asociación del Sureste, cerrando una serie de campañas y habíamos programado el tiempo para estar aquí temprano. Sin embargo, hoy la lluvia no ha cesado en Santo Domingo y para salir era imposible, hermanos, salir de allá. Imposible totalmente. Así que cuando vimos la hora y marcamos el GPS decía que íbamos a llegar a las 8:30, la hora de terminar el programa. Y bueno, llamamos y dijimos, miren, hay que preparar un plan B porque el tránsito nos hemos desviado, hemos buscado, pero humanamente es imposible que lleguemos. Así que la directora del programa, el pastor, dijeron, no, vamos a orar, que el Señor haga la obra. Y aunque pues unos minutitos te entreguemos, pero vamos a confiar en que el Señor va a hacer la obra. Y el Señor la hizo, hermanos, en esta hora. Así que agradecemos a Dios por estar aquí en esta noche, que yo sé que es un tema muy esperado porque, queridos, hay mucha gente con miedo hoy. Hay mucha gente con miedo. Hay gente que antes de la pandemia tenía miedo. Imagínense ustedes ahora con la pandemia. Pero antes de cada noche siempre recordamos el concepto de creer que hemos presentado durante el inicio de esta semana. Creer es confiar en Dios sin miedo. Es confiar en Dios aunque no veamos, aunque no tengamos pronósticos, aunque no sepamos qué va a ser de nuestra vida. Creer es confiar que quien está al control de nuestra vida se llama Jehová de los ejércitos. Déjeme decirle que yo tenía muchos miedos. Le tenía miedo a los temblores de tierra. Mire, imagínense en un país sísmico, miedo a los temblores de tierra. Le tenía miedo a los aviones. Todavía a veces me sacudo. Y entonces imagínense ustedes que siempre hemos estado viajando. ¿A qué más? Bueno, uno siempre arrastra miedos. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Hay gente que le tiene miedo al fracaso. Hay gente que le tiene miedo a perder a su familia. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y son miedos reales que a cualquiera que le toca muchas veces no entiende por qué. No entiende cómo superar esos miedos. Sin embargo, el ser humano hoy tiene miedo, mucho miedo. Miedo a que su hogar se destruya. Hay mujeres que tienen miedo a que su esposo las abandone. Y albergamos mucho miedo, miedo a un atraco, miedo a que se entren a mi casa a robar. Hay gente que tiene miedo hasta tomarse un vaso de agua porque cree que tomando el vaso de agua se puede ahogar. Hace varias semanas me llamó alguien muy desesperada y me dice, yo necesito hablar con alguien porque yo estoy muy nerviosa. Y le digo yo, no, pues venga, vamos a sentarnos y coordinamos. Y esa persona me dijo, yo desde muchos años atrás, yo albergo muchos miedos, yo vivo ansiosa, yo vivo desesperada. Porque un día, mis miedos comenzaron, un día yo estaba en una sala de espera del doctor
y escuché a alguien hablar de que le habían diagnosticado cáncer de la garganta. Y mientras esa persona hablaba y decía los síntomas, ella dijo, yo comencé a sentir todos los síntomas del cáncer de garganta, todos los síntomas. Y yo en mi mente comencé a pensar que yo tenía cáncer de garganta. Y desde ese día yo he cargado con muchos miedos. Yo creo que a mí todas las enfermedades, yo le digo, ¿cómo usted se está haciendo con este coronavirus? Decía, mira, gracias a Dios que el coronavirus yo no he sentido que me has dado, pero hay una enfermedad y que yo creo que yo tengo. Queridos, hay personas que tienen miedo. Hay personas que después de esta pandemia nosotros los hemos visto y tienen otro rostro, tienen el rostro del terror. Pero esta mañana el Señor te viene a decir que Él es el Dios que supera los miedos en el nombre de Jesús. Él es el Dios que supera ¿qué? Los miedos. Yo les digo, yo tenía miedo a los temblores de tierra, pero miren, era miedo de verdad. Pero llegó un momento que yo le dije, pero Señor, una hija tuya no puede estar con miedo. Una hija tuya no puede estar asustada. Yo vivo en una ciudad sísmica. Aquí puede haber un temblor de tierra en cualquier momento. Yo no puedo estar. Llegó un momento, recuerdo cuando hubo el último temblor, que esos días yo no dormía. Y yo decía, Señor, yo no puedo tener esa ansiedad porque el ser humano tiene temores. Temores, como les decía ahorita, a fracasar, a que mi esposo me deje, a que mis hijos me abandonen. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Hay gente que le tiene miedo a cosas simples. Mi suegro le tiene miedo a la cucaracha. Miren, si ustedes, yo en una ocasión estaba predicando en una iglesia, dando una semana, y estoy ahí en el púlpito predicando, y él nos acompañó y estaba sentado como en el penúltimo banco de atrás. Y yo predicando veo una cucarachita volando, un insecto. Y yo decía, Señor, que mi suegro no ve esa cucaracha. Y predicando, estaba ahí predicando y viene la cucaracha y en un momento él la ve y rápidamente se paró por el pasillo de la iglesia y dijo, ay mamá, y se fue por ahí mismo. Hay gente que le tiene miedo a cosas simples, a cosas no tan simples, pero que le tiene miedo a cosas grandes. A veces yo le digo a Orlando que él y yo debemos de escribir un libro, porque nosotros hemos tenido que enfrentar muchas situaciones donde el miedo nos ha embargado. Recuerdo que teníamos una tienda en la San Luis, un negocio que pusimos. Y era viernes, llegábamos del trabajo, estábamos en la casa listándonos para ir para la iglesia. Y recuerdo que recibo la llamada de un empleado que me dice, jefa, ¿y usted no ha visto la televisión? Digo yo, no, es que los viernes nosotros no vemos televisión porque somos adventistas y tú lo sabes que guardamos el sábado. Sí, verdad, pero usted no ha visto la televisión, la tienda se está quemando. Digo yo, ¿qué? Sí, la tienda se está quemando, salga para allá. Y ahí le digo, Orlando, corre que la tienda se está quemando. Y salimos para allá corriendo. Y cuando llegamos están todos los bomberos, están todos los dueños de tienda ahí entre la San Luis con Calle del Sol. Y están próximo a McDonald's. Y justamente el local donde teníamos nuestra tienda estaba al lado del tanque de gas de McDonald's. Y ahí todo el mundo desesperado. Y nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Si sacamos la mercancía, se la van a robar. Y ahí estaban los dueños del negocio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y un hermano de la iglesia me llama y dice, Esther, voy con un camión para allá, para que saque la mercancía y la metas ahí. Así que comenzamos a sacar mercancía, a meterla en el camión y rogarle al Señor que el fuego no siguiera caminando. Y el fuego seguía, imagínense, con todos los poderes. Detrás de nosotros estaban unas casonas viejas de madera, ya de madera podrida. Imagínense ustedes, eso no paraba. Y estaba a unos pasos de que ya llegara a la parte de atrás de McDonald's, a la parte de atrás de nuestra tienda donde estaba el tanque de gas. Y la gente decía, Esther, ¿y qué vamos a hacer? Digo yo, llama a los hermanos que están en la iglesia y dile que ore para que el fuego se detenga. Mientras nosotros vamos a hacer lo que podamos hacer. Vamos a montar mercancía en el nombre del Señor. Y comenzamos a recoger. ¿Y saben qué hizo el Señor? Cuando el fuego iba casi llegando ya hacia donde estaba mi tienda y donde estaba el tanque de gas, el Señor detuvo el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el miedo nos va a embargar a nosotros en muchas ocasiones, de diferentes formas, pero nosotros tenemos que confiar que el Señor está al control de nuestras vidas, está al control de todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando Dios está al control, hay cosas que nos van a dar miedo, pero como dice mi suegro, tengo miedo, pero no me asusto. ¿Han escuchado ese título?
Ese fue un título que él desarrolló un tema en la pandemia. Tengo miedo, pero no me asusto. Hay cosas que te van a oprimir el corazón, que te van a hacer temblar, que te van a sacudir, pero tú tienes que creer que el Dios a quien tú sirves es un Dios real, es un Dios verdadero, que vive y reina por los siglos de los siglos. Querido, tú y yo no servimos a un Dios de muertos. Tú y yo servimos a un Dios vivo y un Dios real. Y de ese Dios es que te vengo a hablar. Quiero compartir la experiencia de un rey que tuvo mucho miedo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 29 en adelante. Vemos la historia de dos reyes. Un rey Senaquerib malvado, impecable, rey de los asirios. Miren, cuando en la historia de la Biblia, cuando se mencionaban a los asirios, a los reyes le temblaban la piernita. Miren, eso era así. Le cayó un temblor porque los asirios eran sanguinarios. Eran personas que no solamente eran un ejército de guerra, esa gente disfrutaban, ellos tenían sed de sangre. A tal punto que los historiadores dicen que esta gente eran tan malvadas, tan sanguinarias, que cuando ellos iban a una nación y la destruían, porque eso era garantizado, óiganme, el que le decían, los asirios vienen para acá, prepárense, porque ahí no va a quedar nada. Eso era garantizado y lo vamos a ver en la Biblia. Los asirios eran tan sanguinarios, con tanta sed de sangre, que cuando ellos entraban a una ciudad, la sitiaban, la destruían, con los cadáveres, dice que con la piel de los muertos ellos empañetaban las ciudades. Y con los huesos, con los cráneos de los huesos de las personas, ellos se hacían cascos de guerra. Eran gente sangrienta. Y cuando se mencionaba a los asirios, el rey simplemente sabía que no iba a poder salir ileso. Así que Ezequías, rey del pueblo de Israel, recibe una carta, un mensaje de Senaquerib que él va para allá con su ejército a destruir esa ciudad. Imagínense ustedes, porque a uno le da miedo cuando le llegan las cosas así repentinas, pero cuando usted lo avisa, mire, es un tiempo de tensión. El miedo es un sentimiento que se desarrolla en el ser humano de inseguridad. Es un sentimiento de que usted está en medio de un peligro y eso es lo que da miedo. Así que este rey le manda una carta con los mensajeros. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 29, dice: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librarse de mi mano. Yo no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. El rey de Asiria le está mandando a decir, miren, no se lleven de Ezequías, no se lleven de él, porque él dice que el Dios a quien sirve lo va a librar de mi mano. Eso no es verdad. Y miren lo que continúa diciendo. Versículo 32 en la última parte. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones de la tierra los libraron? ¿Dónde está, versículo 34, el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbián y de Ena y de Ivá? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios, óigame esto es un desafío al Dios de Israel, qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Miren, ese hombre no está desafiando a Ezequías. ¿A quién está desafiando? A Dios, a Jehová de los ejércitos. Ningún Dios, dice él, y era verdad, él menciona las ciudades, ningún Dios se ha podido librar de mis manos. Ezequías los está engañando cuando le dicen, miren, el Dios que tenemos es más fuerte. No le hagan caso, eso es mentira, dice Senaquerib, eso es mentira, no confíen en eso, porque nadie hasta ahora se ha podido librar de mis manos. Miren, cuando yo leo este versículo, yo recuerdo hace ya 16 años a mi papá por primera vez, en 2 ocasiones fue diagnosticado de cáncer y esa fue la primera vez. Y yo recuerdo que cuando mi papá llega con los resultados, llegó muy triste, el doctor le dice que tiene cáncer y que hay que operarlo. En ese tiempo el cáncer no era tan común como ahora. Era difícil uno asimilar que un familiar cercano tuviera cáncer.
Así que nosotros le dijimos, mira papi, no te preocupes, servimos a un Dios poderoso, vamos a hacerte análisis, vamos a hacer estudios, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que el Señor te libre de ese cáncer. Y el papi va donde el doctor y dice, doctor, mire, póngame un tratamiento, quimioterapia, lo que usted quiera. Y el doctor le dice, es que usted no califica para quimioterapia, usted hay que operarlo y sacarle los órganos. Y comenzamos nosotros a movernos. Nos llama un amigo de Puerto Rico y nos dice, mira, aquí hay un pastor que tiene lo mismo de tu papá, el mismo cáncer, tráiganlo para Puerto Rico, porque aquí hay unos análisis, unas pruebas, un tratamiento de semillas de metal de uranio que la insertan en el órgano y eso limpia el cáncer, tráiganlo para acá. Y cogimos para Puerto Rico con mi papá. Y vamos con esa esperanza. Vamos, mira, el Señor es poderoso, este doctor, este tratamiento va a funcionar. Y cuando llegamos donde el doctor, que él ve los análisis y ve todos los estudios, él dice, devuélvanse para Santo Domingo, que ya él por la edad y su condición no califica para este tratamiento. Para Santo Domingo de nuevo, con la mala noticia de que no había esperanza. Así que llegamos y le digo, mira, vamos a ponernos en oración. La iglesia es una iglesia de oración. Hermanos, usted no tiene mejor familia que su iglesia. Hay hermanos que dicen, estoy pasando por una prueba, no se lo digan a nadie. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está su confianza en Dios? En medio de la prueba es que usted tiene que llamar al ejército de oración y decir, hermanos, estoy pasando por una prueba. Oren, porque cuando hay un ejército que se une a orar, el enemigo huye en el nombre de Jesús. Hay muchos que se quedan callados, no, que nadie lo sepa, y usted ahí solo batallando, sufriendo. Queridos, el pueblo de Dios es para apoyarnos unos con otros. Y llamamos a la iglesia, hay que orar. Mi papá tiene cáncer, hay que operarlo, le quieren extirpar el órgano. Tenemos que ponerlo en oración. Y hay una hermana, que es la hermana Betty. Esa mujer es una oración que no acepta un no como respuesta. Una señora de oración, que esa no le dice, no acepta no, vamos a orar. Y ella se encargó de hacer una cadena de oración y los hermanos oraban, los pastores oraban. Y llegó el momento del día de la operación. Recuerdo que esa noche mi papá se acuesta, al día siguiente temprano le iban a operar. Y esa noche, hermanos, de la nada viene una fiebre alta. Y el doctor, cuando lo llamamos, dice, doctor, no se puede operar. Con fiebre no se puede operar, eso significa que hay infección. Vamos a posponer la operación para la semana que viene. Y la fiebre inmediatamente, querido, se le quitaba. Solamente era para posponer, ¿qué? La operación. A la semana siguiente, el día de la operación, temprano, mañana, la noche anterior, queridos, una fiebre alta. Era una cosa increíble, una fiebre alta. Doctor, la fiebre. Vamos a suspender la operación. Y le digo yo, papi, ¿tú no crees que Dios nos está mandando un mensaje? La iglesia está orando por ti, nosotros estamos confiando en Dios, tú estás haciendo tratamientos naturales, vamos a ver, habla con el doctor, dile que te haga la biopsia de nuevo, porque tal vez Dios nos está dando un mensaje, tal vez Dios te ha sanado, ha hecho el milagro. Ve con el doctor. Y mi papá fue donde el doctor le dijo, mire doctor, yo me siento mejor, y mire esta operación de tanto que se ha cambiado, y la iglesia está orando, y el doctor le dijo, no, de ese cáncer no lo despinta usted nadie, usted tiene ese cáncer. Pero mire, doctor, nosotros somos cristianos, somos de la iglesia adventista y estamos orando, hay un ejército. No, hay que operar. Muchas veces Dios tiene que permitir que nosotros lleguemos más allá para mostrarle a los que creen que tú y yo no servimos a cualquier Dios, que tú y yo servimos a un Dios real y verdadero. Así que por tercera vez pusieron la fecha de la operación. Y en esa ocasión mi papá no le dio la fiebre. Llegó el día de la operación. Recuerdo que estaban ya los médicos en la sala de operación y la hermana Betty, que esa es hermana poderosa, aún en la sala de operación llama al doctor por teléfono, doctor, vamos a orar. Vamos a orar. Y allí oraron por la operación de mi papá. Había muchos pastores, hermanos orando y operaron a mi papá ese día. Esperamos ansiosos cuando el doctor sale. Díganos, doctor, ¿cómo salió todo? Bueno, la operación fue todo un éxito. Díganos, ¿y el cáncer? Bueno, tenemos que hacer unos estudios a evaluar. Yo le quiero hacer unas biopsias. Eso toma alrededor de 14 días. Sí, pero díganos, no, él va a estar bien. Lo vamos a durar aquí un tiempo y luego él se va a ir para la casa. Hay que esperar la biopsia. Y yo noté al doctor como medio chivo. Las mujeres dicen que tienen un sexto sentido. Y yo noté al doctor como que algo él me ocultaba. Y yo le decía a Orlando, como que no me gusta lo que el doctor está como medio ocultando algo. Nada, esperamos la biopsia, nos llevamos a mi papá para la casa, él salió muy bien, gracias al Señor. Y llega el día de la biopsia, cuando llamamos al doctor, a la secretaria,
Mire, estamos llamando para ver si los resultados del señor Efraín Tavares están listos. El doctor anda para un congreso y él viene en una semana. ¿Qué? Una semana esperar más. Digo, Yolanda, yo no voy a aguantar, porque el ser humano le da miedo. El ser humano le da miedo no saber qué va a pasar mañana. El ser humano le da miedo no saber qué diagnóstico va a traer ese resultado. El ser humano le da miedo no saber si va a tener trabajo mañana. El ser humano le da miedo pensar que su empresa va a cerrar. El ser humano le da miedo todo. Así que yo le decía a Orlando, no, yo no voy a aguantar, porque soy un poco desesperada. Yo no voy a aguantar. Vamos a llamar al laboratorio de patología. Vamos a llamar para ver si los resultados están listos. Aunque el doctor no esté, lo vamos a buscar tú y yo. Cuando llamo al laboratorio, mire, yo estoy llamando para los estudios del señor Efraín Tavares. ¿Están listos? Y me dice la joven, deme un momentito. Y cuando vuelve, me dice, miren, sí, los análisis están listos, pero el doctor quiso, el patólogo, que se repitan de nuevo. Imagínense usted, de ahí otra vez la ansiedad, el miedo. Que lo repitan de nuevo, sí, porque hay algo que él quiere como confirmar. ¿Qué piensa el ser humano cuando le dicen eso? Aquí hay algo malo, aquí esta cosa se ha complicado, aquí no hay solución. Y yo le dije, ay, Orlando, ¿y qué va a pasar? Y mira, ahora tenemos que esperar otro tiempo más. Pero el Señor nos tiene que enseñar a nosotros que tenemos que aprender a confiar sin miedo en el nombre de Jesús. Querido, tenemos que aprender a confiar. A veces no vemos la respuesta como queremos, a veces no la vemos en el tiempo que queremos, en la forma que queremos, pero tenemos que confiar sin miedo de que el que dirige la barca de mi vida se llama Jehová de los ejércitos y Él nunca me va a fallar. Así que llegó el día donde el doctor había regresado, ya la biopsia estaba lista y no nos entregaron a nosotros, sino que el doctor llamó a la familia para que fuéramos. Mi hermana y yo no pudimos ir porque estábamos en el colegio. Y cuando mi padre y mi madre llegan donde el doctor le dijo, ¿y dónde están sus hijas? Y mami le dijo, no pudieron venir. Y cuando están abriendo los resultados, el doctor le dijo estas palabras que nunca se me han olvidado. Y cuando tengo la oportunidad de predicar, tengo que decir las palabras de este doctor. Él dijo, miren, nosotros tuvimos que repetir la biopsia, porque cuando nosotros abrimos en la operación no había cáncer. Y nosotros no lo podíamos creer. Y la biopsia se repitió porque nosotros no entendíamos que esta biopsia había salido negativa. Dígale a su iglesia, dígale a los hermanos de su iglesia que el Dios a quien ellos sirven es un Dios real y poderoso. ¿Cuántos dicen alabados el Señor? Queridos, el Dios a quien servimos es un Dios real. No es un Dios de lámina como adoran muchos, no es un Dios de madera, no es un Dios de metal. Hay gente que pone su confianza en cualquier cosa. Tú y yo servimos a un Dios verdadero, real, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero a veces andamos con miedo, sabiendo que Él está al control de nuestra vida. A veces nos tiemblan las piernas, a veces nos invade la amargura, la angustia, el temor, porque aún sabiendo que tenemos un Dios poderoso, dudamos de su poder. Cuando Senaquerib le envía la carta a Ezequías, él está diciendo, como dice el doctor, mire, esto es imposible. Él no se va a librar de mi mano, nadie lo ha hecho. Y él que está diciendo que Jehová lo va a librar, eso es mentira. Ningún Dios, qué blasfemia, qué desafío a Dios. Ningún Dios se ha podido librar de mis manos. Y yo alabo el nombre de Dios porque aunque Ezequías tuvo miedo, capítulo 19, versículo 1 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió la cabeza de cilicio. Miren, eso es señal de miedo, eso es señal de terror, eso es señal de que estoy asustado. Pero yo alabo el nombre de Dios porque él, aunque tenía miedo, él dijo, yo no voy a dejar que el miedo me invada. Yo no me voy a quedar aquí estático. Señores, el miedo paraliza, el miedo no te deja avanzar. El miedo te estanca. Y Ezequías dijo, yo tengo miedo, pero yo tengo un Dios tan poderoso que yo sé a dónde voy a ir. ¿Y saben qué hizo Ezequías? Él no llamó a los estrategias de guerra ni al ejército a prepararlo. Miren, tenemos que prepararnos bien, que ese hombre viene para acá. Confiamos en Dios, pero vamos a prepararnos nosotros. Llámame a la estrategia de guerra, búscame los armamentos, busquen los carros de caballo. Ezequías no hizo eso. ¿Saben qué hizo Ezequías? Yo alabo el nombre del Señor. Porque dice el capítulo 19, versículo 14, y tomó
Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Alabado sea el Señor. Querido, en los momentos de prueba, en los momentos de miedo, ¿dónde es que tú y yo tenemos que estar? Aquí en su casa. Y yo le voy a decir algo, hermano, yo tengo un dolor en el corazón, porque cuando se abrieron las iglesias por primera vez, yo estaba feliz, yo tenía un gozo, mi familia. Yo recuerdo que Alan planchó todas las camisas en una semana porque se abrían las iglesias. Y nosotros estábamos felices, por fin añoramos que las iglesias se abran. Y cuando por fin las iglesias se abren, tres gatos, porque hay gente en su casa todavía que le tiene miedo a un coronavirus, no sabiendo que tenemos un Dios más fuerte que el coronavirus. Querido, esta iglesia debe de estar llena. Debiera de estar llena de hermanos, debiera de estar llena de visitas, pero la gente en medio de los problemas y en medio de las dificultades y en medio del miedo, lo que hace es que se tranque en su casa, en una depresión. Y se tranque en su casa a perder el tiempo. Yo no estoy diciendo que los que no están viendo la transmisión no están haciendo la voluntad de Dios. Hay países, porque hay personas de otros países que no, sus iglesias no han abierto, pero nuestras iglesias están abiertas y yo alabo el nombre de Dios por eso. Todavía las autoridades no nos han impedido alabar. Cuando esta pandemia, yo dije, cuando las iglesias se abrieran, en las iglesias no van a dar abasto. Lleno de visita, entregando su vida al Señor. La gente diciendo, Señor, tú me has dado una nueva oportunidad, yo quiero entregar mi vida a ti. Pero dice Apocalipsis que después que hayan pasado esta pandemia, así lo dice, déjenme ver si encuentro la cita, no la tenía para ahora, pero quiero compartirla. Porque nosotros tenemos que abrir los ojos, hermanos, y quitar ese miedo que hay en nuestros corazones. Apocalipsis, a ver si le encuentro. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dice aquí que los hombres en Apocalipsis, hablando de las plagas, los que sobrevivieron de las plagas, no se arrepintieron. Hermanos, esta iglesia debe de estar llena de gente buscando de Dios, entregándose al Señor, agradeciéndole a Dios porque le dio una oportunidad de vida. Ese sábado que llegamos a la iglesia, íbamos contentos, emocionados y decíamos, no vamos a caber en la iglesia tiene que estar repleta. Y cuando llegamos a la iglesia, 2 o 3 hermanitos allá asustados, llenos de miedo, y otros en su casa llenos de miedo. Hermanos, yo no estoy diciendo que usted no se cuide, porque nos tenemos que cuidar, pero yo tengo un Dios tan poderoso que aún Él puede librarme del coronavirus. Y si no me libra del coronavirus, el Señor tiene el poder de glorificarse en mi vida. A mí me dio, hermanos. Y yo alabo el nombre de Dios, porque aunque me quise, miren, llegaron momentos de miedo, no crea, al principio, porque decían tantas cosas. Y llegaron momentos donde me quise sacudir y dije, no veo más noticias, no veo más reportes, Señor, voy a consagrarme a ti para pase lo que pase, yo estar preparada. Y el Señor en su misericordia vio a bien darme una oportunidad, y yo me voy a quedar callada en mi casa sabiendo que Dios me dio una oportunidad de predicar su palabra. Querido, es tiempo de nosotros decirle a este mundo que no servimos a un Dios de madera, que no servimos a un Dios de metal, que servimos a un Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Mucha gente dice, después de la plaga, siguieron adorando a esos dioses de metal y de madera. Pero Ezequías fue a la casa de Dios. En medio del miedo, ven a la casa de Jehová. En medio de las pruebas, ven a la casa de Jehová. Queridos, aquí tenemos la protección de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y Dios echa fuera el temor, Dios echa fuera el dolor, la tristeza, la amargura. Ezequías fue y abrió delante del altar del Señor, abrió todas las cartas y le dice, Señor, mira todo lo que este rey está diciendo de ti. Mira todas las barbaridades que él dice del Dios de Israel. Es verdad, Señor, que ningún Dios de otras naciones, estoy tratando de recitar estos versículos, ningún Dios de otras naciones ha podido salir ileso de los asirios. Pero él dice, yo alabo el nombre de Dios por eso. Ellos
no han podido salir ilesos. Voy a buscar el versículo 17 del capítulo 19. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de sus manos, de madera, de piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, oh Dios, de su mano, para que todo el mundo sepa, todos los reinos de la tierra, que Jehová, al quien servimos, es nuestro Dios. Gloria a Dios. Él dijo, Señor, es verdad que lo han destruido a todos, pero porque son diosesitos por ahí que han hecho ellos mismos. Pero el Dios de tu pueblo es Jehová, Dios verdadero. ¿Y saben qué hizo el Señor? Dice que él todavía no había terminado cuando ya el Señor había mandado la respuesta a su siervo. Gloria a Dios. Versículo 20 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, yo lo he oído, alabado sea el Señor. Versículo 37, por tanto así dice Jehová de los ejércitos al rey de Asiria, el rey de Asiria no entrará a esta ciudad, ni echará saeta sobre ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que él viene, por ese mismo camino se va a devolver. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a ti mismo y por amor a David, mi siervo. Gloria a Dios. Queridos, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande. Esta iglesia está rodeada de ángeles custodiando este lugar. El enemigo no puede entrar aquí, la enfermedad, el dolor, la depresión, porque estamos en la presencia de Dios, queridos. Y hay gente que dice, es verdad, la presencia de Dios está aquí en mi casa, yo lo creo. Pero hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer todavía en la iglesia. Aquí es donde el poder de Dios se manifiesta, queridos. No hubiese sido lo mismo que yo desde mi cuartito de mi casa estuviera transmitiendo estos mensajes. No es igual. No es igual, hermanos. Y yo le decía a la hermana Sara y al pastor, aunque venga una gente a la iglesia, aunque venga un solo hermano, una sola alma, a esa alma le voy a predicar en el nombre de Jesús. Y no tengo miedo, porque le creo a un Dios vivo y verdadero. Esa noche, dice la palabra de Dios, versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, gloria a Dios, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Gloria a Dios. ¿Tuvieron que hacer algo el ejército de Ezequías, queridos? No. No hicieron nada porque el Señor ya le había dado la respuesta. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Y saben lo que le pasó a Senaquerib? Dice que él, versículo 36, entonces Senaquerib, ese rey que se jactaba, rey de los asirios, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroe, su dios, Adramelech y Seracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y allí este hombre murió. Nadie puede blasfemar el nombre de Dios. Nadie puede ponerse contra un hijo de Dios. Hay gente que tiene miedo. Mira, yo no sé si a mí me echaron una cosa, me echaron algo, a mí me echaron una cosa rara. Y yo no sé, gente que es adventista, cristiana. Y yo le digo, pero usted está volviendo loco y usted no sabe el Dios a quien usted ha servido. Usted no sabe que usted tiene un Dios real y verdadero. Queridos, no tenemos por qué temer. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que tiene miedo y mucho miedo, porque le van a quitar la casa, porque piensa que va a perder el empleo, porque tiene un hijo con un cáncer, porque tiene una persona en depresión, porque le dieron un diagnóstico, porque no tiene recursos. Hay mucho miedo. Hoy hay gente que tiene miedo por el coronavirus. Hoy el Señor te dice, es verdad, hay mucha gente que no le ha ido bien. Hay mucha gente que sus negocios se quiebran. Hay mucha gente que sus hogares se destruyen. Pero hoy yo quiero
que tú me des una oportunidad, y es de que conozcas al Dios verdadero. Y cuando conocemos al Dios verdadero, no tenemos por qué temer. Hace varios meses estaba pasando por una prueba muy grande. Y yo, uno de mis métodos, le dije el primer día, Señor, háblame. Háblame, dime qué hacer. Dime dónde ir, dime, porque ya no tengo más alternativas. Y yo estaba batallando con el Señor. Señor, dime qué hacer. Dime qué solución buscar. No veo solución. Tengo miedo porque no sé qué va a pasar mañana. Esto se me está yendo de las manos. Y el Señor no me contestaba. Pero estábamos en un lugar, haciendo una diligencia, era un lugar público. Y mientras estábamos ahí esperando en la sala de espera, mi esposo y yo estoy hablando con el Señor. Y Señor, tú no me has respuesto lo que yo te estoy diciendo. Yo necesito que tú me hables y me digas. Mira, porque tengo que tomar una decisión. Esto se me está yendo de las manos. Y en ese momento, queridos, audiblemente de este lado, yo escucho la voz que me dice: estaréis tranquilos. Y yo digo, pero ese es un versículo de memoria. Yo no tenía la Biblia conmigo. Y le digo a mi esposo: Orlando, ¿tú tienes internet? Búscame este versículo. Yo sé que es un versículo que dice: y vosotros estaréis tranquilos. Y ahí él lo busca y le aparece Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos creen esa promesa en el nombre de Jesús? Miren, hermano, después de ahí, ¿qué ustedes creen que yo hice? Seguí como una loca desesperada. Señor, háblame más claro. Yo he estado tranquila. El enemigo se ha querido levantar contra mí, como ustedes no se imaginan, contra mi familia, contra nuestras finanzas, contra nuestra salud. Pero el Señor me ha enseñado que Él es que pelea por mí y que Él nunca ha perdido una batalla. Y que nosotros, sus hijos, ¿cómo tenemos que estar, queridos? Tranquilos. El enemigo quiere tenernos ansiosos. El enemigo quiere tenernos angustiados. El enemigo quiere tenernos con miedo. Hoy estábamos escuchando Radio Amanecer cuando íbamos a Santo Domingo y llama un señor de Nueva York. Y él dijo: yo quiero hacerle una pregunta. No sé cuántos lo escucharon. Él dijo: yo no soy adventista, pero yo me puse a pensar aquí cuando ocurrió el crimen con el señor de raza negra. 100,000 personas salieron a la calle en plena pandemia a protestar por la muerte de este hombre. Y él dice, no le importaba si se contagiaban, salieron con sus cámaras, pero salieron a protestar en pleno coronavirus. Y él dice, y yo me preguntaba, ¿y dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos que debieran de salir no a defender? Bueno, una causa se puede apoyar, pero ¿dónde están los cristianos que en este tiempo debiéramos de estar en la calle predicándole a la gente que el Dios verdadero tiene poder de sanar, restaurar, liberar, y Él quita los miedos en el nombre de Jesús? Yo no sé si le estoy hablando a alguien que está en su casa con mucho miedo. Hoy el Señor te dice, yo soy el que va a pelear por ti y te voy a dar la victoria en el nombre de Jesús. No tengas más miedo. Sennacherib tenía temor, pero él fue a la casa de Jehová y le llevó su problema a Jehová y se lo entregó a Jehová, y el Señor le contestó, mira, ya yo te tengo la respuesta. Esas amenazas no van a llegar contra ti, porque yo voy a amparar esta ciudad. Y el Señor los libró, y en una sola noche 185,000 soldados fueron muertos por el ángel de Jehová. Queridos, yo no sé qué vaya a pasar conmigo mañana, yo no sé. Pero mientras yo esté viva, mientras Dios me dé la oportunidad de hablar, mientras yo pueda caminar, mientras pueda hablarle a otros de Jesús, yo no puedo callar, porque Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Y Él quiere quitar todo dolor, todo miedo. Señores, nuestra estadía no es aquí en la tierra, es en el cielo. Pero tú y yo no podemos tener temor, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mientras, yo te voy a invitar a que en tu corazón tú puedas buscar a qué le tienes miedo hoy. ¿Le tienes miedo a la soledad? ¿Le tienes miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo a ver tus hijos que no les vaya bien? ¿Le tienes miedo a que tu matrimonio no prospere? ¿Le tienes miedo a que te quiten la casa? ¿Le tienes miedo al préstamo que tienes que pagar y no tienes con qué pagar? ¿Le tienes miedo al coronavirus? ¿Le tienes miedo al cáncer? ¿Le tienes miedo a la criminalidad? ¿A qué le tienes miedo? Hoy el Señor te dice, yo puedo quitar tus miedos. Confía en mí, porque yo soy un Dios todopoderoso. Así que ahí donde estás, en tu casa, en tu cuarto, en el carro, aquí en la iglesia, dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo traigo mis miedos delante de ti
Y hoy yo quiero tener una vida de victoria, libre de miedos, porque hay un trabajo que hacer en tu nombre. Órale al Señor, descubre cuáles son tus miedos, pero ayúdalo al Señor a vencer en su nombre. Oremos. Algo nuevo comienza, la promesa se está cumpliendo. La promesa de que Dios pronto va a buscar a su pueblo. No es tiempo de tener miedos, queridos hermanos. Es tiempo de estar alerta, atentos, en victoria, hablándoles a otro del amor de Cristo Jesús. Yo no sé a qué tú le has tenido miedo hasta hoy. En esta hora yo te pido que delante del Señor tú puedas levantar tu mano y decirle: Señor, hoy te presento mis miedos. Ponte de pie, los que estamos aquí. Los que están en su casa también pónganse de pie, levanten sus manos y digan: Señor, hasta ahora yo he cargado con mucho miedo. He cargado con mucha ansiedad, Señor. He cargado con muchas preocupaciones, con muchas angustias. No sé qué va a pasar con mi futuro. Hay cosas a que le tengo miedo que no sé por qué. Hay gente que tiene miedo y no sabe por qué le tiene miedo a esas cosas. Oh Señor, hoy pedimos liberación en el nombre de Jesús. Pedimos, oh Padre, que tú le quites sus miedos y que le hagas, Señor, ver de que el Dios a quien ellos han conocido es un Dios real y verdadero. Señor, no estamos hablando de un Dios de madera. No estamos hablando de un Dios de metal. No estamos hablando de una lámina. Estamos a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Este mundo necesita conocer de ese Dios. La gente necesita saber que hay un Dios que sana, que restaura, que liberta. ¿Y a quienes, Señor, tú has escogido? A nosotros, simples mortales, para llevar tu palabra. Pero muchas veces tenemos miedo, Padre. Ayúdanos a que esos miedos puedan ser hoy quitados de nuestra vida. Y que la antorcha del Evangelio pueda encenderse una vez más en el nombre de Jesús. Señor, que si hoy hay alguien que tiene mucho tiempo que no duerme, que tiene insomnio por el miedo, la ansiedad, la depresión, Señor, que hoy tú puedas sanarlo, liberarlo y restaurarlo, y que pueda tener una noche de paz en el nombre de Jesús. Oh Señor, bendice esta tu iglesia. Gracias por este mensaje de salvación que tú nos has dado desde la creación del mundo. Es por tu Hijo amado Cristo Jesús que lo pedimos. Amén, Señor.